Saludos amigos de Contrapunto. Hoy, 24 de marzo, se conmemoran los 40 aniversarios del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Magnicidio que aún está en la impunidad. Tenemos ante nuestras cámaras a Benjamín Cuellar, alguien que conoció a Monseñor Romero, que vio su trabajo durante la época convulsa en que le tocó ejercer el arzobispado, y quisiera, Benjamín, que comenzaras a contarnos cuál fue tu vivencia con Monseñor Romero, qué te dio Monseñor Romero en aquella época. Gracias por la invitación. Yo quiero aclarar que realmente yo no lo conocí. Yo una vez lo saludé una noche en el hospitalito porque tenía que entregarle algo, pero quien en realidad trabajó con él y por él lo he conocido es Roberto Cuellar, mi hermano, ¿verdad? Que fue fundador del Socorro Jurídico Cristiano y que ese grupito, porque era un grupito muy pequeño de abogados jóvenes, algunos con experiencia, pero sobre todo estudiantes de Derecho, uno de ellos mi hermano, que fue fundador de esa institución, cuando era rector del Externado de San José, Segundo Montes. Ese grupito, la anécdota que yo podría contar es cómo lo conoció Monseñor Romero. Cuando se reunió con ellos, y eso aparece registrado en el primer día del diario personal de Monseñor Romero. Ese grupito no le generó mucha confianza, vamos, al cuarto arzobispo de San Salvador. Lo buscó para que se hicieran cargo del caso de Rutilio Grande, recién asesinado en esa época, y no, quizás por la juventud, ¿verdad? Probablemente creyó que no tenían la experiencia suficiente, ¿verdad? Y además venía de buscar abogados con experiencia, ¿verdad? Penalistas, que ninguno le había querido aceptar, ¿verdad?, ser parte acusadora en el caso de Rutilio Grande. Entonces, eso sí creo que es importante. Y además mi hermano es el primer nombre que menciona en su diario, ¿verdad? Y el último nombre completo que menciona también en su diario. Yo creo que para mí es un orgullo ser hermano de alguien que fue la mano derecha de Monseñor Romero y que dirigió la oficina, pequeño servicio, pero grande en la atención a la gente pobre, perseguida política, víctimas o familiares de víctimas. ¿Cuál es el legado para vos que Monseñor Romero ha dejado a El Salvador y por lo cual se le considera, y yo creo que se le va a considerar de por vida, el salvadoreño más universal? Yo creo que el legado de Monseñor Romero, ¿verdad?, y que hace tanta falta en este país actualmente, es la defensa irrestricta, honesta, rigurosa de los derechos humanos, de los derechos de las víctimas, sin sustituirlas. O sea, Monseñor Romero siempre asumió el socorro jurídico cristiano como una herramienta tanto para las víctimas como para él en la denuncia que hacía de lo que estaba ocurriendo en el país en ese entonces. Por eso decía que la iglesia tenía que ser perseguida y que por eso era perseguida, precisamente por esa denuncia ante los ídolos, ¿verdad?, los ídolos del dinero, de la política, etc. En 1977 también, siendo arzobispo, creo que fue por junio, en una homilía habló de eso, de los ídolos, ¿verdad?, ante los cuales la iglesia no se podía arrodillar. Benjamín, escribimos hoy un editorial en Contrapunto en el que lo titulamos Óscar Romero, 40 años de hacernos tanta falta. En este momento de angustias que vive el mundo, esa falta de una persona como Monseñor Romero, ¿cómo la interpretás?
y cómo ves que está actuando la sociedad salvadoreña ante esa angustia. Yo creo que Monseñor Romero no nos haría falta, porque su legado siguió y sigue siendo vigente, aún después de su muerte física. Ahí están sus mensajes, ahí están sus homilías, sus cartas pastorales, su ejemplo, ¿verdad?, de esa defensa irrestricta de los derechos y valiente de los derechos humanos y de las víctimas. No importando condición social ninguna. Obviamente eran más las víctimas de las mayorías populares, ¿verdad?, porque precisamente son eso, mayorías populares. Entonces yo creo que ahí está eso. Lo que creo yo que no ha habido en esta sociedad después de la muerte de Monseñor Romero, que inmediatamente o casi inmediatamente se desencadenó la guerra, pero ya en la posguerra, después de la firma de los acuerdos, este país ha seguido dividido, y Monseñor Romero no ha sido, y lo voy a decir sin el utilitarismo que se le da a esta palabra, no ha sido aprovechado, ¿verdad?, para beneficio de esas mayorías populares. Por eso yo creo que el gran desafío, ¿verdad?, es que este pueblo despierte, deje atrás los ídolos a los que me refería, ¿verdad?, y crea en la palabra de Romero, que llamaba a la organización, llamaba a la defensa de los derechos humanos. Y entonces creo que es importante asumir ese desafío, y yo creo que también habría que esperar el gran milagro de Romero, que es hacer o contribuir a que este pueblo despierte. Ya, la última pregunta, y es una pregunta personal, ¿siempre se te ha conocido a vos como un defensor de los derechos humanos? Muchos te dicen abogados, aunque realmente lo que sos es un activista verdadero en pro de los derechos humanos, pero detrás de vos hay una pintura de Monseñor Romero, que entiendo y sé que vos la hiciste hace años. Contanos un poco de eso. Bueno, yo tuve que salir a México en 1983 por razones que ya se imaginarán. Y en México llegué, bueno, con una mano adelante y con otra atrás, $100 en la bolsa y ya. Y sin trabajo, esperando a que mi hija, ¿verdad?, que ahora está por cumplir 40 años, nació 8 días después del entierro de Monseñor Romero, y andaba en el entierro de Monseñor Romero porque su mamá ahí andaba también y la andaba en la panza. Mi hija Paula, vos la conocés. Y entonces mi hermano Roberto, que tuvo que salir del país después de la muerte de Monseñor Romero, si no hubiera sido otro más en la lista de muertos, porque aparecía en las listas que el mayor Roberto Dawison leía por televisión. Vos te recordarás, no sé si te recordarás, leía por televisión de aquellos que iban a ser asesinados. Entonces me fui para México, y allá, como mi hermano Roberto, había estado y fue acogido por los dominicos, abrigado por los frailes dominicos, me heredó, ¿verdad?, esa cobertura, ese apoyo. Y trabajando con ellos fundamos el Centro Fray Francisco de Vitoria, y una monja dominica francesa, hija del mejor vitralista de Francia en aquella época, tenía un taller para enseñar pintura a señoras adineradas, ¿verdad? Y personas adineradas, no solamente señoras, pero en su mayoría eran señoras que llegaban ahí, que no tenían mayor cosa que hacer, creo yo. Llegaban a su taller y con eso mantenía la comunidad. Entonces, cuando supe eso, yo le pedí si podía llegar, y me dijo sí, no me cobraba nada. Entonces, ella solo me decía, vaya, esta técnica, me la explicaba, ¿verdad?, y ahí me quedaba yo haciendo. Entonces, en una de tantas, se me ocurrió pintar, no se me ocurrió, Monseñor Sergio Méndez Arceo, ¿verdad?, el obispo rojo de Cuernavaca, mexicano, un gran pastor también, me pidió que le hiciera un romero para un póster
la conmemoración del aniversario de Monseñor Romero, en 1986, 6 años después del asesinato, del magnicidio. Esa es la historia de este cuadro, ¿verdad? Que ahí está, lo pueden ver. Bueno, ok, Benjamín, te agradecemos mucho tu entrevista y esperamos tenerte dentro de poco también haciendo evaluaciones sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Te damos las gracias, muy amable, y un abrazo. Un abrazo.